La semana pasada o esta semana también pudimos ver, me imagino que todos por televisión, un hecho que fue de gran importancia porque hubo un quite de colaboración de los trabajadores ferroviarios, sobre todo de la rama del Sarmiento, donde dirige el sindicato ferroviario en ese lugar, el compañero Pollo Sobrero, y que salieron a hacer un reclamo, digamos, que está más vigente que nunca, un reclamo de aumento salarial, pero además reclamaban también que se les pague un resarcimiento que se le han pagado a otros ramales ferroviarios y una deuda de ticket que tiene el gobierno y que no se los ha pagado a los trabajadores. Los trabajadores tuvieron que soportar todo tipo de calumnias en estas medidas que llevaron adelante y sobre todo, digamos, las calumnias a las que nos tienen acostumbrados los distintos gobiernos cada vez que salen sectores a luchar por lo que entendemos desde esta banca nos corresponde. Cuando salen los docentes los acusamos de abandonar a la niñez, de dejar a los chicos en la calle, no permitirles la educación ni estar seguros en una escuela. Cuando paran los trabajadores de salud los acusamos de dejar sin salud al pueblo. Cuando paran los ferroviarios los acusaron de dejar sin el servicio de transporte a miles y miles y miles de pasajeros. Randazzo llegó a la ridiculez en esta calumnia al conjunto de los trabajadores ferroviarios a decir que llevaban de paro en el año 127.900 horas. Digo a la ridiculez porque esa cantidad de horas de paro significa que los trabajadores durante el año hicieron más de 14 años de paro. Por eso los trabajadores ferroviarios hicieron un afiche donde ponen al ministro Randazzo con una nariz larga como la de Pinocho, porque ha quedado absolutamente demostrado que además de ser un ministro que no responde a las necesidades, es un mentiroso. El gobierno ha denunciado de extorsionistas a los trabajadores ferroviarios y los ha acusado de querer mover el piso a este gobierno. Randazzo llegó a decir: si tengo que aflojar en el reclamo, prefiero irme antes de dar respuesta al pedido del Pollo Sobrero, como si fuera un reclamo de una persona en particular, sin tener en cuenta que era un reclamo que tenía sustento en los lugares de trabajo. Tal es así que mandaron veedores para ver si realmente estaban llevando adelante la fuerza, si era un paro general o era un quite de colaboración, como decían los propios trabajadores. Y los propios veedores estos fueron invitados por el conjunto de los trabajadores a retirarse del lugar, no muy simpáticamente, digamos, porque la verdad es que los trabajadores, cuando nos vienen a apurar con leyes o con veedores que vienen a querer imponernos lo que plantea un gobierno, no reaccionamos de la mejor manera, porque lo que esperan los trabajadores es una respuesta al pedido y al reclamo que están llevando adelante. El ministro llegó a decir que lo que pedían los ferroviarios era la renuncia. Tuvieron que salir los trabajadores ferroviarios a decir que la verdad es que no querían la renuncia a nadie. Querían que el ministro haga lo que tenga que hacer para resolver el conflicto. Y por otro lado, lo que se demostró, digamos, además, es que el ministro Randazzo le ha dado, y el gobierno en general, le dio a otros ramales el resarcimiento que estaban pidiendo los trabajadores ferroviarios de la seccional oeste. Claro, Randazzo se lo dio a aquellos ramales que le están haciendo la campaña política y al resto se lo ha negado. Por eso esto generó muchísima bronca y el paro entre comillas, porque en realidad era un quite de colaboración, era muy masivo. Tal es así que los trabajadores ferroviarios han aceptado la conciliación obligatoria porque se abrió una negociación donde el propio gobierno tuvo que reconocer que tenían razón en un punto, que lo que estaban reclamando se les había otorgado a otros ramales, pero nosotros queremos denunciar esta cuestión
de demonizar las luchas que hacen los distintos gobiernos, porque esto genera un enfrentamiento en la propia comunidad. Incluso cualquiera que escuchaba a Randazzo esos días, digamos, un kirchnerista furioso, que los hay, alguno de esos podría haber salido a romperle la cabeza al Pollo Sobrero, por ejemplo, ¿sí? Con todo el discurso de Randazzo y generando esta violencia entre los propios trabajadores. Por eso nosotros, desde esta banca, señora presidenta, queremos desalentar todas estas posiciones de los ministros, funcionarios y gobernantes que pretenden enfrentar a los trabajadores entre sí y demonizan las luchas que son genuinas y que deberían darle respuesta inmediata. Y esto no ocurre solo, no lo hace solo Randazzo. Yo reitero, en esta provincia, cada vez que los trabajadores salimos a luchar, también se nos demoniza. Y se avanza brutalmente con la criminalización de la protesta social. Es por esto que nosotros desde esta banca queremos no solo reivindicar la lucha de los trabajadores ferroviarios, y esperemos que en la conciliación obligatoria y en la negociación que se ha encaminado le den respuesta a todos los reclamos para que realmente haya igualdad entre los trabajadores. O sea, si al resarcimiento se le pagó a algunos ramales, se les debe pagar a todos. Y por otro lado, el aumento y la recomposición salarial que están necesitando los trabajadores ferroviarios como el conjunto de los trabajadores. Pero además queremos defender desde esta banca, señora presidenta, a los dirigentes de los ferroviarios. Y quiero explicar por qué, porque hace unas sesiones atrás en esta Cámara se acusó incluso a algunos dirigentes sindicales de ser los responsables de las muertes de trabajadores cuando han ido a hacer medidas de fuerza, como por ejemplo un corte de ruta. Y nosotros la verdad es que bajo ningún punto de vista vamos a aceptar que, por ejemplo, el responsable del fusilamiento público de Carlos Fuente Alba haya sido el dirigente de ATEN, ¿sí? Y en este aspecto queremos resaltar a aquellos dirigentes sindicales combativos que forman parte de un surgimiento que hay en el país y también en esta provincia, de una camada de nuevos luchadores que tienen como, digamos, principio básico la democracia sindical, ¿sí? Que es opuesta a los burócratas sindicales que dicen defender a los trabajadores, pero que acuerdan por arriba con las patronales, sin siquiera hacer una asamblea. Por eso desde esta banca, señora presidenta, no solo vamos a apoyar la lucha del conjunto de los trabajadores por sus reclamos, sino que además vamos a impulsar y a defender el surgimiento de un sindicalismo combativo que se plantee recuperar los sindicatos de mano de los burócratas. Gracias, señora presidenta.